Hola a todos, bienvenidos a Che, vemos una peli. Hoy les traigo la edición coleccionista del Castillo Cagliostro del estudio Ghibli, primera película de Hayao Miyazaki en esta espectacular edición de Selecta Vision. Vamos a comentar un poco lo que es el packaging. Es decir que esta edición es una edición coleccionista. A mí me tocó la 292 de 1200. Es una edición, como suele hacer Selecta Vision, de tirada corta. Para empezar tenemos un packaging de cartón duro que tiene, como pueden llegar a ver ahí en los reflejos, un sobre relieve en el póster original con un tacto espectacular, sobre todo lo que es la nave y el título. Viene como una especie de sobre relieve. En los laterales de la caja, tenemos el nombre de la película en los cuatro lados de la misma manera, bien para acomodar en tiendas y que te quede del lado correcto. Y en el fondo nuestro protagonista Lupin. Vamos a pasar a abrir el packaging, que es formato caja, y nos vamos a encontrar con el resto de la caja. Vamos a hablar un poco luego de lo que es el 4K del Blu-ray y vamos a pasar a ver el contenido adicional de esta edición espectacular para aquellos amantes del estudio Ghibli, sobre todo, y de Hayao Miyazaki. En el interior de esta pequeña caja nos encontramos el soundtrack completo de la película, que es un soundtrack que es para mí una delicia. Así que un gran añadido. Creo que es la primera edición de Ghibli que tengo que venga con soundtrack, así que es de agradecer. Aquí tenemos el contenido adicional usual. Lupin, su billete falso, algunos stickers con los personajes principales, el detective que siempre lo persigue, el compinche y demás. Y la invitación en un cartoné bastante simpático, igual que el de la peli. No se puede pedir más. Lindo packaging, sobre todo para proteger lo que es la caja de plástico duro del CD. Este no lo vamos a abrir porque no me entra en el plano. Es el póster original en un papel excelente. Esta es una edición del Fiat 600 perdón, del Fiat 600 en cartón, que queda espectacular montado, en el cual le puedes añadir la banderola que más te apetezca. Es un adicional bastante simpático. Lástima obviamente que sea de cartón, pero bueno, más no se le puede pedir. Aquí estas son unas láminas de la película, unos artes originales de la película. Vamos a pasar a mirar. ¿Sí? Mostrar. Todos vienen así. ¿Sí? Estas son las artes originales. Espectaculares. Según qué país se usaron de póster, la impresión y el papel, el cartón, es bastante bueno. Estos son todos los ejemplos que se usaron para el póster original. Un poco la nave me hace acordar a la nave de Cowboy Bebop. Un poco mucho, para decirlo de manera sensata. Ahí está con nuestro Fiat 600, icono italiano del automovilismo.
En un frame de la película. La verdad que me sorprende la cantidad que han incluido, pero es espectacular. Y por último, libro de arte, ¿sí? Que te trae el índice de personajes, creador original, antes del castillo, galería, pósters y fichas técnicas de la producción. Te trae un poco para saber quién es, por si es la primera vez que vas a ver Lupin, que me parece fantástico. Cuándo salió el personaje y demás, cuántas partes se hicieron de este personaje, que hasta el día de hoy sigue siendo sigue habiendo películas animadas sobre él, lo cual es sorprendente. Es un personaje que sigue teniendo tirón. Me gusta porque las galerías de fotos en una película de imagen real se entienden, pero en una de animación es una captura de pantalla, no hay más. Pero igual es un adicional de calidad y que vale la pena tener. Obviamente si te gusta la película. Hermoso librito con la edición. Y ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que es el 4K, que viene con una sobrecubierta de cartón. ¿Sí? Vamos a pasar a abrirla. Es decir, que la película se ve espectacular. Como siempre les digo, siempre tengo la oportunidad de verla antes de comprarla, porque odio clavarme con las compras, ya que el dinero no sobra. Lindo slipcover. Y pasamos, esta es la primera vez que esta película se edita en 4K, así que póster original, lomo, Select Vision, y los idiomas que trae, en este caso castellano, catalán y el japonés, que es el 5.1, subtítulos solamente en castellano. Siempre la vi en japonés, así que no sé cómo será el audio en castellano, así que ahí sí que no les puedo decir. Obviamente trae DVD, 4K y el Blu-ray en esta edición, con contenido adicional que no sé, perdón por la pausa, sin contenido adicional en los discos. Lo único que te incluye es el tráiler original de la película y poco más. Ahí también se sobreentiende porque es una película demasiado vieja para que tenga extras en lo que respecta al dibujo. Así que con respecto a esta edición, más no se le puede pedir. Es espectacular la cantidad de material extra que trae, y coleccionable sobre todo. Para aquellos amantes del estudio Ghibli, es una peli que no te puede faltar, porque es con animación tradicional. Es una peli de aventuras para toda la familia. Así que coméntenme, déjenme en los comentarios si la han visto, si la piensan ver, si les ha gustado la edición, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, por más pelis.